Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Estamos una vez más en el programa Conocimiento como Aventura de los días miércoles a las 2 de la tarde. Hoy día tenemos un entrevistado bien interesante, es un historiador, un académico, así que vamos a estrujarlo para que nos cuente de la historia, dado que la historia mucha gente lo utiliza para explicar la realidad contemporánea. Muy buenas tardes, Ignacio Pérez, te agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación. Buenas tardes, Rodrigo. Oye, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, mi nombre es Ignacio Pérez, soy académico de la Universidad de Chile, trabajo en la Facultad de Filosofía y Humanidades y también en la Facultad de Economía y Negocios, y me dedico a investigar historia económica de Chile, y también hago clases sobre modelos de desarrollo a nivel mundial, desde el siglo XIX y siglo XX en adelante. ¿Y tú de dónde eres? ¿Eres de acá, de Santiago? Yo soy santiaguino, aunque me crié en Viña del Mar, ¿ya? Hasta como los 10 años, más o menos, un poco menos yo diría, y de ahí me vine a Santiago, estudié la Católica después, el pregrado, y después hice mis posgrados en el magíster y doctorado en la Chile. ¿Estudiaste en Ignacio Carrera Pinto? Sí. En Ñuñoa, sí. Sí, pero estudié los posgrados ahí. Ya. El pregrado lo hice en Campo Oriente. Ya, un bonito lugar. Sí, hermoso. Oye, mira que... ¿y por qué llegaste a la historia? ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué? Es largo explicar, pero... Pero tómate un resumen que sea. Cuando di la prueba, que en esa época se llamaba prueba de aptitud académica, hoy día se llama, creo que se llama PSU, creo que algo así. No, sí, la van a volver a cambiar así. Ya la van a cambiar de nuevo el nombre, sí, probablemente. Pero bueno, se llamaba PA en esa época, y me fue muy bien, saqué puntaje nacional en una de las pruebas y todo, y tuve que elegir, pues entonces me gustaba la humanidad, pero no me gustaba derecho. Mi padre era abogado, no me gustaba derecho, yo lo había visto de cerca. No me gustaba psicología tampoco, sociología está por ahí nomás, me gustaba, pero no tanto. Y por el lado de la humanidad me gustaba mucho la literatura, pero no me gustaba estudiarla, me gustaba leerla, que es distinto. Claro. Entonces dije historia. Es un poco lo que nos pasa a todos. Claro, y además mi madre estudió historia, mi abuelo era historiador, entonces de alguna manera tenía tradición atrás de historiador. Entonces me entré a historia. Y bueno, estudié historia 5 años en la Católica, me maduré un poco más que ¿Nunca estudiaste otra cosa? En pregrado me refiero. No, tomé cursos de sociología, sí. Tomé como un año de sociología. Tomé cursos troncales teóricos, de teoría social. Eso sí, hice como un año y medio de sociología de la Católica. Sí, pero son cursos, no tomé un minor que se llama en esa época de minor. Sí, claro. Sí. Con cursos especiales, y además tomé cursos adicionales como optativo. Entonces hice hartos cursos de teoría social en la Católica. Después salí, trabajé en la Biblioteca Nacional como 7 años, 6 años, en memoria chilena. Oye, Ignacio, ¿y por qué te interesó la historia económica? Bueno, porque en un momento dado mi tesis de licenciatura había sido sobre historia cultural, una cuestión de identidad, de cultura popular. Sobre las ánimas de los muertos, cosas así. Y entre medio entré a trabajar a la Biblioteca Nacional, y trabajé en el área de patrimonio. O sea, básicamente la digitalización de patrimonio, subida de contenidos digitales, cosas así. Pero en un momento me fui de ahí. O sea, me fueron en realidad. Pero ¿cómo pasa en la vida? Entonces tuve que decidir qué hacer, y me decidí, seguir el magíster y el doctorado. Ya era viejo, ya tenía como, tenía como 34, 35 años. Hoy día la gente entra al magíster al tiro, a los 22, a entrar al magíster. No, yo entré viejo al magíster. Y entré a la Chile, al magíster,
en historia. Quiero preguntarte un poco de la Católica. Y después al doctorado. ¿Qué profesores tuviste en la Católica que un poco te marcaron, de los cuales tú te considerarías un poco discípulo? Armando Ramón. ¿Ya? Armando Ramón fue mi gran maestro en la Católica. Fue ayudante de Armando Ramón. Y de hecho yo me dedico en parte hoy día, uno de los temas que trabajo es urbanización. Y eso se lo debo en buena medida al maestro que tuve con de Ramón. A mí él me hizo unos módulos en un curso de sociología urbana. Ya. Sí, pues si trabajaba exactamente ese tema. En la Chile, en sociología. Ya. Lo llevó un difunto profesor ya muy querido, Alfonso Arrau. No. Oye, y aparte del profesor de Ramón, ¿qué otro más? Tuve otros profesores, uno que me marcó mucho fue Claudio Rolle. Bueno, ahora es viejo, pero en esa época era un profe muy joven, en los años 90 estamos hablando, hace muchos años atrás ya. Ya somos viejos ya, no somos nada jóvenes. Pues, no somos nada jóvenes. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar, pues si las canas me salen por todos lados. Y a ti también. Pero mira... A mí ya me salieron todas. A mí me están saliendo todavía, me están saliendo de a poco. Mira, pero uno de los que me marcó fue Claudio Rolle. En esa época era un profesor joven, hoy día no tanto ya, que hacía historia cultural. Y de alguna manera el tema que yo investigué después de tesis de pregrado fue sobre historia cultural, a partir de lo que me había marcado Claudio Rolle. Pero después de trabajar en la Biblioteca Nacional y entrar a hacer un magíster, entré a trabajar a la CEPAL. Me contactaron de la CEPAL, trabajé como consultor en la CEPAL, en población y desarrollo. Vi temáticas que yo de alguna manera comencé a aprender en la misma CEPAL. Yo era consultor, editaba documentos, cosas así, y aprendí mucho sobre población y desarrollo, porque justo ese momento se estaba planificando la ronda censal de la década del 2010. Entonces se estaba planificando esos ramos que ya nadie estudia demografía, al parecer, están todos muy sorprendidos los temas de población. Pero es un tema que se estudia poco. Y bueno, me hice experto, pero aprendí mucho de censo, de población y desarrollo, y mientras trabajaba en magíster me acuerdo con un profesor que me marcó mucho, Luis Ortega, los H, porque tomó un curso yo estaba en la Chile, pero uno podía tomar cursos en otras universidades también y yo homologarlo. Entonces tomó un curso con Luis Ortega y él me dijo que trabajara aquí. Si yo trabajara CEPAL, ¿por qué no trabajaba censo? Ya, pues comencé a trabajar censo del siglo XIX y comencé a investigar urbanización. Y descubrí un montón de cosas súper interesantes, que fue lo que derivó después mi tesis doctoral en lo que trabajo hoy día. Derivó gracias a ese trabajo que me mandó a hacer Luis Ortega, hace muchos años atrás ya. ¿Por qué no hiciste el posgrado en la Católica? Preferí la Universidad de Chile. ¿Y qué tal la Chile? Es una gran universidad, la Universidad de Chile. Mi alma está ahí. Ya. Si tú me preguntas, claro, mi alma mater es la Católica, yo estoy ahí en mi pregrado, pero mi alma sí, de verdad está con la Chile. Aparte que la Chile llevo como 15 años. Hice mi magíster, mi doctorado, mi postdoctorado, hago clases ahí, llevo 7 años trabajando en la FEN, además en filosofía y humanidades también llevo como 4 años trabajando también, entonces llevo años ahí. No, yo en estudios la Chile por supuesto, pero en fútbol la Católica, curiosamente. No, yo en fútbol no soy de ningún equipo, no me gusta el fútbol. Es que ya la Chile no tiene club. No hay caso. Oye, y en tu magíster en la Chile, ¿quién te marcó? Así que este tipo me abrió un camino. Mario Matus, sabes que una de las personas que me marcó en el magíster fue Mario Matus, y con Mario yo fui ayudante, muchos años, fue ayudante, ella hace un curso de economía en la Chile para historiadores, y yo era el ayudante del curso, que corregía las pruebas, todas esas cosas, evaluaba, y me tocó harta pega y aprendí mucho con Mario. Mario es experto en salarios reales, precios, época de salitre, y yo me especialicé en la misma época, en la época de salitre, es mi especialidad. Ahora yo también trabajo siglo XX, pero mi especialidad primaria es la era de salitre, 1860, un poco antes, yo parto hasta 1930, época primaria exportadora en mi trabajo. Claro. Y yo partí estudiando la urbanización, o sea, porque descubrí, algo entretenido, que Chile se había urbanizado de manera mucho más temprana que el resto de América Latina. El proceso de urbanización había partido en 1850, 60, no después, no partió en el siglo XX, y no estaba vinculado a la industrialización, no estaba lo más mínimo vinculado a eso. Estaba vinculado a un periodo anterior. Y tú que eres sociólogo, los sociólogos les enseñan siempre que urbanización está vinculado siempre a industrialización, ¿no es cierto?
Claro. Pero eso no ocurrió en Chile. Es que es un enfoque relativamente mecánico. Es como, por ejemplo, como que los pobres, luego de ser sedentarios, de ser nómadas, se sedentarizan, pero hay una cantidad que se han saltado al patrón y han descubierto más. Claro, pero en el caso de América Latina y de Chile en particular, había habido crecimiento económico. Yo me dedico a medir crecimiento económico. O sea, una de mis especialidades es medir series de PIB, gasto fiscal, cosas así. Lucho Riveros tiene una... yo trabajo con él, de hecho, empecé a tutear a mi decano. Bueno, él tiene un trabajo bastante bueno sobre precios. Sobre precios. Y yo ocupo ese trabajo, de hecho. Sí. Pero el que ha recopilado y que uno de mis maestros también, que fue el co-tutor, porque mi guía fue Mario Matú, el co-tutor fue José Díaz. El gran que ha recopilado estadísticas económicas, macroeconómicas, es José Díaz, de la Universidad Católica. Y José Díaz tiene un trabajo que junto con Luders y con Wagner, que es espectacularmente bueno, se llama La República en Cifras. Es un libro de este volado, ¿sí? De este porte verde, que tiene cifras de inflación, de presión, de tipo de cambio, crecimiento económico, PIB, empleo. Deja hacerte una pregunta. Todo lo que tú quieras que exista en la economía. Una pregunta para que los auditores no se pierdan. ¿De cuándo se puede hablar de organización económica acá en Chile? ¿Tú te refieres a organización económica de qué tipo? Claro, que haya, por ejemplo, alguna clase de fábrica de algo, que haya mercado. No, es que mercado y fábrica son cosas... La cuestión de las importaciones y exportaciones. Pero mercado y fábrica son cosas que no van necesariamente de la mano. Eso es lo que te quería explicar antes. No, te lo he preguntado como concepto. Yo diría que Chile entra al capitalismo global a mediados del siglo XIX. O sea, antes también tenemos una economía, claro. La colonial hay una economía hecha, tiene su regla y todo, pero Chile entra al capitalismo global a mediados del siglo XIX, más tempranamente que el resto de los países de América. ¿Por qué? ¿Por qué más temprano? Argentina entra más temprano, en la década del 20, Uruguay también, después entra Chile en la década del 50, Brasil entra en los años 70, 80, México en los años también 70, 80, Perú a fines del siglo XIX recién. Entonces, los países más tempranos está, Argentina y Uruguay, que son los primeros, y después Chile. Chile entra porque de alguna manera Valparaíso estaba en la ruta de las rutas comerciales que desde Estados Unidos y Australia hacia Europa, y pasaba por Valparaíso. Entonces eso permitía que teníamos un tráfico comercial previo al boom exportador. O sea, es decir, no es que tuviéramos que armar un tráfico comercial para exportar, ya estaba el tráfico comercial. Y ese tráfico comercial se aprovecha. Entonces partimos exportando primero trigo, cobre y plata, en 1850 hasta 1880, hasta la Guerra del Pacífico, después salitre, ¿ya? Y después a principios del siglo XX. ¿De cuánto Chile estudia, hay estudios sobre las exportaciones mineras? ¿Más o menos de qué? No, tenemos cifras de exportaciones mineras desde 1860, o incluso antes, porque la estadística comercial se inicia, que es la fuente principal para estudiar las exportaciones, y es de muy buena calidad, se inicia en 1844. Tenemos las mejores estadísticas de América Latina para el siglo XIX. O sea, para la primera mitad del siglo XIX no, pero en 1850 en adelante tenemos una cantidad enorme de estadísticas. Producción industrial no, pero tenemos producción agrícola, tenemos estadística de producción minera, exportaciones, gasto fiscal, tenemos un montón porque el Estado chileno se conforma más tempranamente que el resto de América Latina. Entonces, por ende, también es capaz de producir estadísticas de mejor manera que el resto de América Latina. Y las estadísticas comerciales son de muy buena calidad. ¿Qué exportábamos en términos agrícolas, por ejemplo? Aparte de trigo, que... En 1850... Entiendo que en la década del 60 del siglo XIX... Chile comienza a exportar trigo en el siglo XVII, 1680 aproximadamente. ¿Quién compra? Que hay un terremoto en Lima, hay después una peste, Chile se convierte en exportador de trigo a Lima, pero son cantidades muy chicas de trigo, que venía más relevante de Aconcagua y de Concepción, muy poquito, son muy pocas hectáreas plantadas de trigo. Porque yo leí un paper de estos que escriben los sociólogos que se dedican a la economía, que Chile exportaba hasta zapallos a Lima. No, eso zapallo no he visto. Bueno, por eso me acuerdo del dato, porque pero sí, un poco bizarro. Trigo, o sea, de hecho la sopaipilla, ¿sabes tú? Es un típico producto típico producto de la mezcla chilena-peruana, porque Chile exportaba trigo a Perú e importaba chancaca. Entonces la mezcla de las dos es la sopaipilla. Viene precisamente el comercio colonial
del siglo XVIII, de ahí viene la sopaipilla, de este comercio trigo para allá, ¿cierto? Para acá venía la chacaca. Pero bueno, en el siglo XIX, cuando se inicia la primera revolución, a mediados del siglo XIX, se inicia la primera revolución, ¿cierto? Y el capitalismo mundial comienza a crecer como un sistema global, que ya como un sistema, no es previo, sino que es del siglo XIX. Ahí Chile se integra exportando trigo primero, plata y cobre, ¿ya? Hasta la guerra del Pacífico. Después Chile sale a los mercados mundiales de trigo y cobre y comienza a exportar salitre. Entonces, el tema es que Chile crece, y la economía chilena crece mucho entre 1850 hasta la Primera Guerra Mundial, crece como la espuma de la economía chilena, crece mucho, pero crece sin industria. Entonces, porque el motor de la economía es el sector exportador que está en el norte del país. No es el mercado interno, ¿ya? Y tampoco es la industria. Lo que sí tenemos es crecimiento industrial. ¿Y qué lo reemplaza? ¿Hay alguna clase de producción artesanal importante o no? Lo que pasa es que todo se trae de afuera. A mediados del siglo XIX, el artesanado chileno comienza a desaparecer producto de la llegada masiva de importaciones, especialmente de textiles. O sea, todos los artesanos textiles desaparecen a mediados del siglo XIX. ¿Y la vitivinicultura? Chile no exportaba vino, pero producía vino para consumo interno. Producía una gran cantidad de vino para consumo interno. ¿Y cuándo empieza a exportar? Importar vino en el siglo XX. Siglo XX, es más tardío, mucho más tardío. O sea, las primeras plantaciones de cepa francesa son en la década de 1880, en la época del salitre. Ahí viene vino francés, que es el que conocemos hoy día, Carmené, el Merlot, el Cabernet Sauvignon. Pero la cepa que se usaba antes era cepa país, que la cepa que se usaba en Chile y era consumo local, no era exportación. ¿Y la cepa país era de muy mala calidad? Bueno, algunos encuentran que la cepa país es de buena calidad y hacen vinos muy buenos con cepa país, pero eso es un tema de opiniones. Alguna vez yo leí un artículo que era muy grueso. Sí, es un vino muy grueso, un poco áspero, y grueso. No sé si es la opinión. Yo soy enólogo, así no sé qué términos usar para ello. No, yo menos. Pero es un vino grueso, medio vasto, como te diría, vasto en sentido de medio vulgar. Sí. No, aunque hay formas de refinarlo también, hay vinos buenos en el sur de Chile. Porque yo creo que en Chile no quedan cepas propias. No, pero el asoleado Quillón se hace con vino país, po. Claro. Y es no es una cepa, pero el moscatel de Alejandría en Chile se adaptó y hay una cepa, la cepa país es una cepa chilena. No es una cepa extranjera, proviene del moscatel de Alejandría. Si mal no recuerdo, por favor, me corrige si es que estoy equivocado. Pero creo que proviene del moscatel de Alejandría, si mal no recuerdo, podría estar engrupiéndote, pero ese vino se cambia por vino francés a fines del siglo XIX. Oye, ¿y no hay exportaciones, aunque sean muy menores? Por ejemplo, estaba pensando, no sé, ganado ovino. Ovino, sí, pues de Magallanes. Magallanes es el gran, a fines del siglo XIX tiene un boom exportador de lana. Chile exportaba lana en cantidades bajas, muy bajas. Exportábamos lana, importábamos los textiles, pero con Magallanes en auge, de esos 1890, yo diría que 1900 en adelante, ahí tenemos exportaciones de lana masivas en la zona patagónica, ¿ya? Y eso sí. ¿Tú también te has dedicado al poblamiento? Claro. ¿Por qué la distribución de la población en Chile es tan curiosa? ¿Qué sentido curioso? O sea, por ejemplo, todas las ciudades son las mismas que trazó Manso Velasco. Chile central, por lo tanto ruta caminera, ruta ferroviaria, y el resto del país abandonado. No está abandonado. Lo que hace es que Chile está abandonado, ¿vos, Ignacio? Sí, pero mira, a ver, ¿cómo te lo explico? Lo que pasa de manera que me entiendan los auditores. Claro, de manera que entiendan los autores, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que la zona central de Chile tiene una estructura, la estructura urbana de espina dorsal de pescado. Es como una espina dorsal de pescado, ¿cierto? Donde hay nodos centrales, y los nodos son las ciudades que están Santiago, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares, Chillán, hasta Los Ángeles. De Los Ángeles para el sur ya cambia, porque esos son ciudades que se fundaron en el siglo XIX. Claro. Ya es otra cosa. Entonces, la espina dorsal de Chile va desde Aconcagua, aproximadamente, hasta Los Ángeles, y ahí habita aproximadamente el 80, 70, no, yo diría que el 70% de la población de Chile, o más.
80% de la población de Chile habita en ese espacio, ¿ya? Y están todas las ciudades en marcha. Las ciudades fueron fundadas a una jornada de marcha, cada una en el siglo XVIII. Entonces, de Santiago a Rancagua, San Fernando a Curicó, hay una jornada de marcha a caballo, a cada una. Por eso que por eso que todas las ciudades están a la misma distancia, una de otra. Pero si uno puede venirse a pie de Rancagua, yo alguna vez lo hice con unos amigos. No sé, ¿cuánto te demoraste? No alcanza a ser un día. Ya. A pie. A caballo es una jornada de marcha. Una jornada de marcha de una ciudad a otra. Entonces, pero fueron fundadas ahí. Y cuando se crea la red ferroviaria en el siglo XIX, eso va a reforzar la estructura de la red. Claro. Porque va a reforzar, Santiago, precisamente entre Santiago y Concepción. O sea, la estructura urbana es más o menos la misma y es el núcleo, porque esa zona es el núcleo de la población de Chile. 80% de la población de Chile. Porcentaje menor vive en el norte chico, otro porcentaje menor en el norte grande, y otro porcentaje menor en la zona sur, y otro porcentaje menor en la Patagonia, más chico todavía. Claro, porque, por ejemplo, te preguntaba por lo siguiente, porque si tú miras un poco atrás, cada ciudad producía algo. En su punto, unida a Talca producía vino, producía tabaco. O tenían alguna industria, por ejemplo, San Fernando producía tabaco y fósforo. Valparaíso también producía fósforo. Entonces cada quien tenía como una especie. Claro, pero eso es, ojo, que eso es producto de la era desarrollista. En la era desarrollista el Estado se preocupó de formar industrias en distintas ciudades del Valle Central. Por ejemplo, toda la industria azucarera, estaba en Linares, ¿cierto? Hay una fábrica en Chillán, estaba el arroz, Ángeles, estaba el arroz. Todo eso es política pública del siglo XX, del Estado desarrollista. Entonces, que se preocupó de crear industrias en ciudades específicas. Entonces, no es que surgieran solas por motivos de mercado, sino que el Estado creó industrias estatales. No, pero la idea era ir especializando cada claro, pero eso no ocurre solo. Ocurre impulsado por política pública, no es algo que ocurra solo, así en el aire, que las fuerzas de mercado impulsan y que no funciona así. Además que las ciudades tampoco están tan lejos unas de otras. Bueno, si hay gente que venía a comprar en tren a Santiago. Claro. Oye, y esto nos hace caer en las decisiones privadas. Las decisiones privadas básicamente están donde había algo que exportar, algo que sacar. Pero la creación de empresas, todo esto, la iniciativa privada, ¿cuándo comienza? Porque lo que ocurrió en Chile fue que básicamente las grandes empresas eran públicas, que fueron privatizadas. Pero la iniciativa privada... Vámonos más atrás. En Chile hemos tenido hasta ahora 3 modelos de desarrollo diferentes, ¿cierto? Modelo primario exportador, desde mediados del siglo XIX, desde que Chile entra al capitalismo, ¿cierto? Mediados del siglo XIX, 1850, hasta 1930, Gran Depresión, ¿no es cierto? Todos esos modelos se llaman primario exportador, república oligárquica, ¿cierto? Modelo primario exportador. Claro, toda la década del 30 que la gente no hallaba hasta que Pedro Aguirre Cerda tenía la idea. Entre el 30 y el 73, hasta el golpe de Estado, ¿cierto? Tenemos el modelo desarrollista, o la era desarrollista. ¿Sabes? Porque hay gobiernos de centro, derecha, de izquierda, pero todos tienen en común que son gobiernos desarrollistas, más allá de la posición política. Y después tenemos la era neoliberal. Entonces, la era primaria exportadora, claro, los mercados son los que llevan la economía, ¿cierto? La empresa privada es la que lleva la economía, salvo el Estado, que el Estado construye ferrocarriles, fundamentalmente, y escuelas. Pero en la era desarrollista, el Estado comienza a tomar un rol importante en la economía. Comienza a tomar un rol importante, no solamente a través del gasto público, sino que a través fundamentalmente de otros tipos de mecanismos. Fomento industrial, empresas públicas, ¿no es cierto? Creación de industrias específicas en regiones, etcétera. Por ejemplo, el polo Huachipato en Concepción, que lamentablemente cerró el año pasado. Claro. Lamentablemente, era la viga maestra de la industrialización chilena del siglo XX. Y lamentablemente el gobierno dejó que cerraran esa los chinos la reventaron con las bolas chinas. Sí, pero frente a eso un gobierno podría haber puesto aranceles y eso se puede manejar, pero... Claro, porque en realidad todo el mundo estaba consciente que era dumping internacionalmente, no solo Chile. Sí, bueno, pues es largo explicar, pero China, la mayor parte del acero chino es estatal, no es privado. Sí. Entonces, por ende, funciona muchas veces a pérdida. Entonces, dumping, bajo cualquier punto de vista. Entonces, ahí deberían haber aplicado aranceles o tasas específicas, pero no las hubo. Y ¿cómo es la característica urbana de los poblados en esta zona central, la zona histórica, digamos?
¿quiénes son? ¿Qué te refieres con eso? ¿Qué características tienen, por ejemplo, culturales, sociales? Por ejemplo, me interesa saber qué pasa con los pobres del campo, porque uno tiene la impresión, yo soy de los que pienso que Chile tiene una sola novela, La Hacienda Tradicional. Entonces eso está a lo menos en 7 o 8 grandes literarios, todos chilenos, desde Isabel Allende hasta Casa de Pan, Campo de Regoluco, bueno, también José Donoso, etcétera. ¿Qué pasa con... A ver, ¿pueden ser consideradas clases la población campesina? ¿Clase campesina te refieres tú? Sí. Sí, yo te diría que sí, porque el mundo rural era un mundo bastante, hasta la reforma agraria, y todavía sigue siéndolo en parte, era un mundo muy polarizado. Entonces no tenías clase media rural. Yeah. No hay una clase media rural como los yeoman ingleses, por ejemplo, como en otros países que tenemos una clase media rural importante. Granjeros, lo que uno ya conoce, por ejemplo, comúnmente como el granjero. Acá en Chile no hay granjeros, no. Hay campesinos y hacendados, ¿no es cierto? Y dentro de los campesinos hay una variedad de campesinos, ¿cierto? Están los inquilinos, los peones, están los pequeños propietarios, ¿no es cierto? Pero todos más o menos son parte del mismo grupo social. No hay mucha diferencia entre todos. Claro, hay campesinos que les va mejor, ¿no es cierto? Que tendrían mejor ingreso, pero en general yo diría que sí, es un grupo social bastante marcado y muy polarizado. Incluso ahora que gente que está en la ciudad va a trabajar al campo, a partir, yo recuerdo, de la agroindustria, mucha gente que los campesinos no les gustaba. Inmigrantes fundamentalmente llegan hoy día. Llegan muchos haitianos, venezolanos, más que nada yo diría que haitianos, venezolanos no en menor medida, colombianos, peruanos van a trabajar. Bueno, hasta algunos chinos hubo. Sí, pues van a trabajar a la cosecha. De hecho, haitianos, está lleno en la cosecha. Y un trabajo poco calificado, con muy bajas remuneraciones, con malas condiciones de trabajo también, y claro, las personas más de la parte más baja de la clase social son la gente que busca esos trabajos. Oye, ¿y hay posibilidades que se industrialice un poco más el campo? Porque el campo es una cuestión como exótica, llamativa, propia de la chilenidad. Pero son re pocas las instalaciones que uno ve, las lecheras, por ejemplo. Yo diría que la práctica sí, en el sur, por ejemplo, el gran parte del campo es industrializado ya, y no para bien necesariamente. Por ejemplo, toda la zona que va entre Los Ángeles casi hasta Angolo o hasta Temuco, son puras plantaciones de pino. Y eso podría deberse... Y eso es un campo industrializado, porque en el fondo son plantaciones que producen para la fábrica que está al lado. ¿Y eso no podría deberse a otro tipo de origen histórico en los campesinos de ese lugar? El problema es que ese tipo de plantaciones de pino, de partida, tienen un impacto ambiental gigantesco. Sí, claro. Secan las tierras, ¿ya? Y además matan las formas de vida campesina, porque convierten un tejido rural lleno de comunidades, ¿cierto? De pequeñas parcelas, los convierten eso en un páramo donde solamente hay árboles y todos iguales, ya, que producen para la fábrica de celulosa o para madera. Entonces, tú me decías que si el campo se puede industrializar, la respuesta es que sí, ya está industrializado y no fue necesariamente para bien. Ahora, nadie quiere un campo, yo tampoco idealizo el campo tradicional, es lo más mínimo, pero el campo industrializado no es necesariamente distópico. De Concepción al sur no había inquilinos en la práctica. No, sí lo había. Inquilinos, sí, como los que uno veía en Chile Central. Sí, hasta Puerto Montt había inquilinos. Inquilinaje era prácticamente chileno, pero el resto del país sí, desde Puerto Montt hasta el norte de Chico también había inquilinos, menor medida. Más que nada hasta Concagua, diría yo. De Concagua a Puerto Montt había inquilinaje. Lo que pasa es que la zona sur de Chile, cuando es ocupada, porque era zona indígena, ¿cierto? La zona mapuche, cuando es ocupada... Claro, por eso te mencionaba esta Concepción, ¿no? Claro, cuando es invadida y colonizada, ya se reproduce el modelo del Valle Central. Entonces se reproduce la hacienda grande del Valle Central, se reproduce en la zona sur. Entonces la diferencia es que allá, en vez de tener campesinos y hacendados, tienes 3 sectores, no 2. Campesinos, hacendados y indígenas. Entonces, y eso es la diferencia con el Chile Central, donde además de campesinos y hacendados tienes indígenas, ¿cierto? En la Araucanía, fundamentalmente. Oye, déjame hacerte una pregunta del $1.000.000. Siempre se ha considerado que los indígenas, particularmente los del sur, son campesinos.
¿Eso tiene algún sentido? Son campesinos desde el punto de vista de la ocupación, pero claro, lo que pasa es que la sociología de los años 60 hablaba de campesinos en vez de indígenas, porque se negaba a reconocer la existencia de una identidad cultural propia, y eso claramente estaba equivocado. Claro, porque además hay una cantidad de indígenas pero en la central práctica, que eran urbanos y podrían ser pobladores, incluso marginales. Claro, desde el punto de vista funcional son campesinos, la mayor parte de la gente que vive en el campo, por supuesto, hay muchos indígenas urbanos, como dices tú, pero desde el punto de vista cultural son grupos distintos. Y no puede ser tratado con la misma forma que un campesino mestizo. ¿El campesinado chileno es homogéneo en la zona histórica, por ejemplo, entre, no sé, Copiapó y Concepción? ¿O es muy diverso? ¿Te refieres? Yo diría que es bastante homogéneo. Culturalmente es muy homogéneo. Claro, me refiero, por ejemplo, a lo que comen. Hay costumbres un poco distintas, el norte chico se come más algunas cosas que otras, pero en general yo diría que la música, el folclore, las costumbres, o sea, a mí me sorprende el rodeo, comida, que el rodeo está desde Arica hasta y el tipo de comida yo diría que es bastante homogéneo, salvo la zona sur, que tenemos tenemos población mapuche, ¿no es cierto? Claro. Tenemos pehuenche, ¿no es cierto? Pero diría que generalmente cada campesinado chileno, salvo algunas diferencias regionales, es bastante homogéneo. Hay diferencias, por ejemplo, de Colombia. Colombia, en cada valle comen diferente y comen distinto, tienen una bandera distinta y tienen una música diferente. Acá no falta mucho por conocer de comida y música colombiana, entonces. Sí, porque Colombia varía, y en Ecuador también, en Colombia, en Ecuador, en Perú, la comida varía de pueblo en pueblo, entonces, y es muy variada. Entonces acá en Chile no es que no sea variada la comida, es que no es variada regionalmente hablando. Oye, y viendo el desarrollo económico, ¿cómo es afectado el desarrollo económico por los tipos de gobierno? Yo esa pregunta me la hicieron hace un tiempo atrás, me entrevistaron en otra radio, hace unas par de semanas atrás, me entrevistaron. Es que es la pregunta importante. Sí, ¿sabes qué? Es difícil de responder. Desde el punto de vista histórico, los modelos de desarrollo no se cambian necesariamente con un gobierno, ¿ya? Y eso es bueno tomarlo en cuenta. Ya, no sé, para bien o para mal, no sé si sea bueno o malo, pero no cambian con un Estaba gobierno. Pensando en el siglo XVIII, cuando por ejemplo la economía era obrera y después se transformó en papelera, que son decisiones políticas de gobierno. Sí, pero los modelos de desarrollo no varían mucho a nivel de decisiones políticas. Varían cuando hay una revolución, varían cuando hay una crisis económica internacional, como la Gran Depresión, varían cuando hay cambios en la política de Estados Unidos, de Europa Occidental. Ahí varían. Pero en general varían poco a nivel de un gobierno u otro. O sea, como te dije, tuvimos 3 modelos de desarrollo: primer exportador, desarrollista, neoliberal. Y los cambios que ha habido, pues la manera que cambió el modelo de desarrollo cambió por una crisis internacional. Gran Depresión, no por un gobierno, cambió por una crisis internacional. Y de hecho el ministro de Economía que encargado de crear el modelo desarrollista fue el ministro de Derecha, Gustavo Ross, y liberal. Así como el Briones de la época, ¿ya? Entonces, y ese ministro fue el encargado de... Capaz que haya sido un poquito más... Y fue encargado de sentar las bases del Estado desarrollista. Se sentaron en un gobierno de derecha. Entonces no es necesariamente que la izquierda sea desarrollista y la derecha no. No, es que ese cambio fue tectónico, ocurrió en todo el mundo y en Chile también. El segundo cambio que hubo fue con el golpe de Estado, ¿ya? Y fue un cambio que ocurrió por una suerte de revolución desde arriba. La dictadura fue una fuerte revolución. Pero el modelo cambia el 73. No. Sí, es verdad. Y es verdad, y se consolida en los años 80, porque en los 80 se difunde por todo el mundo. Claro. Entonces, exactamente, que eso es lo que la gente suele olvidar. Son cambios que ocurren a nivel global, no ocurren solamente en Chile. Entonces, claro, un gobierno cambia mucho las prioridades. Si gana ahora... Fíjate, los dos primeros modelos fue el de la Margaret Thatcher, y después el de Ronald Reagan. Claro, y después pero antes de eso vino el shock Volcker en los años 70, 79, ¿cierto? Que subieron el tipo de interés, ¿cierto? Que hizo que la economía americana quedara endeudada. Las crisis contribuyeron en gran medida. Claro. Porque además el modelo liberal hace pagar la crisis no a los empresarios, a los consumidores. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Oye, una cosa
por la cultura general, casi anecdótica, ¿desde cuándo hay registros de inflación en Chile en la colonia? Registros de inflación en Chile, registros así creados por el gobierno. Claro, o alguien que sacaba las cuentas, alguna oficina de la casa de contratación o algo así. No, para la colonial no existen registros de ningún tipo. Ya. Registros oficiales del gobierno existen desde 1920, un poco antes, 1905 en adelante. Ya. Pero para atrás hay estimaciones que han hecho historiadores económicos. Para la época colonial está el trabajo de Armando Ramón, que hizo un trabajo sobre precios en la época colonial. Y cómo lo investigó a través de las cuentas de los conventos. Se fue a los archivos de los conventos que había de Santiago, el convento de Santo Domingo, el convento de distintas partes de la Merced, investigó las cuentas, cuánto pagaban por los productos que ellos compraban. Y con eso hizo un índice de inflación que va desde el siglo XVII en adelante. Después, para el siglo XIX, están los indicadores que creó Luis Rivero, que después que eran cada 5 años solamente, que los analizó José Díaz, y para el siglo XX está todo trabajo de Mario Matus también, que trabajó sobre pesos también. Ya. Oye, Juan Ignacio, y en términos de los consumos de los distintos estratos chilenos, ya. Por ejemplo, el consumo cultural que tenía una cierta burguesía y el estrato alto. ¿En qué periodo estamos hablando? El periodo mitad del siglo XIX hasta la Gran Depresión. Ya. Bueno, lo que tenemos es una burguesía chilena, yo diría que más que burguesía es una oligarquía. Una burguesía, me gusta más la palabra es que sociología son conceptos distintos. Por eso sí, por eso, tú eres sociólogo, ¿no? A mí me gusta más la palabra oligarquía para definir ese grupo social. Porque no es un grupo vinculado a la hacienda, pero también al mundo capitalista, ¿no? Tiene ambas cosas simultáneamente. Ese grupo es un grupo europeizado. Entonces, un grupo que intenta transformar el país a imagen y semejanza del modelo francés. Estupendo. Y se crea un sistema de educación, por ejemplo, en todo Chile, con la finalidad en parte de europeizar, de civilizar a este pueblo, claro, que era tan bárbaro, que era considerado bárbaro por ellos. Claro, yo recuerdo ese trabajo que sacó hace un tiempo atrás Bernardo Subercasó sobre la cultura. Claro, Chile se hace a imagen y semejanza de Francia. Claro. Eso es lo que hace Vicuña. Es lo que hace Valentín Letelier. Claro. Entonces, de hecho, uno puede ver cómo privados y públicos tienen en la cabeza París. Claro, tienen que hacer París, y de alguna manera cuando crea el Parque Forestal, por ejemplo, claro, está empezando uno de los parques de París. Claro. Cuando crean gran parte de la ciudad de Santiago actual, está creada a imagen y semejanza de París. Claro. Entonces, de hecho, algunos de los puentes, o la misma, nuestra iglesia más cercana, la Basílica de los Sacramentinos. Claro, exactamente. Que es una copia de Sacré-Cœur. Efectivamente. Y esa cultura también significó que el pueblo se dedicó a estudiar. Es la época con posterioridad de Neruda. Lo que pasa es que durante la era oligárquica, o la era más exportadora, los gobiernos de ese periodo eran gobiernos liberales. Y tenían esta ideología, digamos, de difundir la educación pública, porque era una forma también de crear ciudadanos. Entonces, es el periodo donde se expande el Estado docente, se expande la educación pública en todo el país. Yo hace poco estoy trabajando con un historiador que se llama Ricardo Nasser, que trabajamos sobre gasto social en Chile en el periodo oligárquico, y estamos trabajando el gasto en educación. Es muy fuerte el gasto de educación. Pero liberales y conservadores, por ejemplo, no discrepaban en términos... Discrepaban en los alcances del Estado docente. Ya, pero todos estaban de acuerdo con expandir la educación pública. Lo que pasa es que discrepaban los alcances que tenía. Más que nada discrepaban en función de cuál era el trato que tenía que tener la educación eclesiástica de la iglesia, de los colegios de la iglesia. Tenían que tener el conocimiento formal o no. Esa era la discrepancia fundamentalmente. Pero todos estaban de acuerdo con expandir la educación pública. La diferencia, como te digo, es el tratamiento de la educación particular. Católica, fundamentalmente. Esa es la diferencia entre... Bueno, ahí está el fundador de la Católica, don Abdón Cifuentes. Exactamente. Que es un personaje que pero todos tenían el consenso de expandir la educación pública. O sea, el presupuesto de educación pública se expande. Y cuando más se expande, fíjate, es con el gobierno de Balmaceda. O sea, claro, el gasto público de educación se dispara con Balmaceda, pero fundamentalmente nosotros descubrimos que ese disparo de gasto, o sea, cuando se dispara el gasto, se aumenta mucho ese aumento de gasto, es producto de la construcción de infraestructura.
O sea, lo que hace Balmaceda básicamente es construir muchos colegios, construir universidades, construir infraestructura de educación. No es que aumente tanto el gasto en profesores, aumenta el gasto en infraestructura. Porque hasta Balmaceda, la mayor parte de los colegios que había en Chile funcionaban en casas arrendadas. O sea, el colegio era una casa arrendada a un privado, arrendaba una casa y el Estado ponía su escuela ahí. Pero con Balmaceda comenzó a construirse infraestructura educativa. Claro, pero después incluso se cierran escuelas en el gobierno. Que todavía está, o sea, uno ve todavía esa infraestructura pública, la ve todavía ahí. En el gobierno de Riesco, por ejemplo, se cierran escuelas. Claro. Tener una escuela que se llama Germán Riesco, una paradoja muy grande, como en Rancagua. Pero, porque después, a fines del siglo XIX, hay un periodo recesivo de contracción de gasto público, donde hay contracción de gasto también en educación fuerte. Bueno, si muchos intelectuales de la época tenían la sensación que nosotros la guerra del Pacífico la ganamos, pero no tuvimos nada. O sea, hay un pesimismo. No, eso no es cierto, para lo más mínimo. Piensa tú de una manera más elegante y más refinada, lo dice MacIver. Esa es la crítica que hubo del centenario, una crítica muy fuerte a la era del salitre, pero la era del salitre generó crecimiento, generó mucho crecimiento. Lo que pasa es que genera crecimiento, por supuesto. Pero genera crecimiento, pero no genera desarrollo. Sí. Son cosas diferentes. Entonces, lo que genera la era del salitre es mucho crecimiento económico, pero no desarrollo económico. O sea, por ejemplo, los salarios reales están estancados, todo el salitre, no crecen. Entonces, tenemos el PIB que crece, los salarios estancados. Tenemos la estatura, por ejemplo, que es un indicador de bienestar. Ha trabajado Manuel Dorca, y cuando la gente tiene un mejor bienestar de salud, ¿cierto? Una mejor infancia, crece más, es más alta, ¿cierto? Las generaciones actuales son más altas que los más viejos. Entonces, pero en el siglo XIX la estatura bajó, no subió, descendió, y eso porque el desarrollo al nivel de bienestar está estancado o incluso cayendo. En cambio, hay crecimiento, pero sin desarrollo. Y eso es importante. En cambio, en el siglo XX, en la era desarrollista, el crecimiento es mucho más bajo, crecimiento económico. Todos siempre economistas te dicen eso. Mira, es que la era desarrollista crecimos re poco. Claro, pero los indicadores de bienestar, todos crecieron. Creció la alfabetización, bajó la mortalidad infantil, bueno, claro, creció la esperanza de vida. Incluso hay un indicador que se llama indicador de violencia interpersonal, que se mide a través de los homicidios per cápita. Entonces tú lo puedes ver en el tiempo. Y Chile hasta 1930 tenía una cantidad de homicidios per cápita altísima, como El Salvador hoy día. Yo leí un libro de un autor, de haber publicado un libro sobre eso en la editorial universitaria. Claro, y es bien increíble leerla. Y en cambio tú ves la era desarrollista y ves que los indicadores de violencia interpersonal cae como loco hasta los años 70. Entonces tenemos los mejores indicadores de violencia, que la gente no crea. Hay una campaña que dice que estamos en un país terrible, lleno de delincuencia. En realidad, si uno lo mide por homicidios per cápita, específicamente con ese indicador, Chile tiene los niveles más bajos de América. Incluso más bajos que... Es la percepción del miedo. La percepción de miedo que hay, pero no necesariamente es tan real, por lo menos desde el punto de vista del homicidio. O sea, tenemos indicadores muy bajos que bajaron en la época desarrollista. O sea, tenemos en el fondo una época que crece menos, pero que también el bienestar crece mucho. Y eso es importante, porque la persona lo que le llega al fin de mes, ¿qué es lo que es? El salario, las condiciones de vida, la nutrición, ¿no es cierto? Eso le llega a la gente en el día a día. Ignacio, ¿cómo es el trabajador chileno en ese periodo del 50 para acá? En el siglo XX. En el siglo XIX y XX. ¿Trabajador chileno te refieres a el tipo que trabaja con sueldo? Es que pasa que no el maestro, no el tipo que hace que hace pololo, no el que es un trabajador por cuenta propia. El tipo, ¿a dónde trabaja y qué características tiene ese tipo que sale a trabajar de su casa? Lo que pasa es que hasta la década del 30 hay muy poca industria en Chile. Hay fábricas, pero de hecho yo he trabajado sobre esos temas y construí un indicador de crecimiento industrial para la época primaria exportadora, pero no hay mucha fábrica. Entonces es un país donde la gente migra campo-ciudad, como te decía antes. Eso es la segunda pregunta que sin tener un crecimiento industrial grande. Entonces lo que tenemos no es un proletariado industrial.
es algo distinto. Tenemos un precariado, una especie de precariado, que trabaja en servicios, trabaja de empleadas domésticas, trabaja de jardineros, conductores de tranvía. No es un proletariado industrial. Eso ocurre después, en los años 30, antes, ahí tenemos un proletariado industrial. ¿A qué viene el migrante a Santiago? A mejorar sus condiciones de vida, por supuesto. Claro, pero ¿a hacer qué? Trabaja en servicios. Trabaja hasta los años 30 del siglo XX, trabaja en transporte, conductores, trabaja de chofer, trabaja de sirviente doméstico. Ese es el empleo urbano por excelencia, no es el empleo fabril. ¿Y cuándo empiezan las viviendas precarias? Las callampas, los campamentos. Lo que pasa es que las viviendas precarias existían desde el siglo XIX, no, claro, pero se llamaban conventillos. Pero era otro tipo de vivienda precaria. Las barriadas, por ejemplo. Las barriadas... Porque antes la callampa no era un barrio. Las barriadas comienzan en la década del 40. Ya. Cuando se intensifica la migración campo-ciudad, tenemos además la transición demográfica, entonces la población empieza a crecer muy rápidamente y se llena la ciudad de barriadas. Ahí tenemos todas las primeras tomas, en la década del 40. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, una grande, pero de un siglo después, la Victoria. Sí, pues el siglo un siglo, una década. El 57. Claro. O 58, creo que, unos esos años, por ahí. Sí, pero en los 40 comienzan las primeras tomas. La Legua, ejemplo, de los años 40. La Legua. Pero antes de eso existen los conventillos. O sea, eran casas grandes, con un pasillo, donde había piezas a los costados. Esa era la memoria de título que hizo puede haber sido Arturo Alessandri. No, fue otra persona, Seguirre Rose, algo así se llama, que hizo una memoria de títulos sobre un conventillo hecho. Yeah. Hay tanto conventillo. Era brutal. El conventillo era brutal. Porque en el fondo es un remedio del CITEP en Santiago. Sí, pero claro, y la diferencia con el campamento es que el campamento es igual de precario, pero el campamento no pagas arriendo. En cambio, en el conventillo sí, tienes que pagar arriendo. Es precario, pero además pagas arriendo. O sea, para llegar a fin de mes es mucho más complicado en un conventillo. Y este fenómeno que se da también en la ciudad, la invasión-sucesión, como los sectores altos van dejando barrios, van tomando otros, y esos sectores que son dejados se homogenizan estratificacionalmente. Ya. O sea, por ejemplo, tú tienes un barrio, el barrio República, que cuando es abandonado, muchos se quedan porque no pertenecen al grupo que tira el carro. Era mucho más heterogéneo de lo que uno pensaba. Claro. Pero ese barrio ha cambiado mucho, es un barrio universitario. Claro, pero el más típico es que claro, ahora está lleno de universidades privadas. Claro, universidades privadas, efectivamente. Entonces, porque mira, yo recuerdo, por ejemplo, en Independencia, en la colonia vivía la gente con plata porque era tranquilo, a pesar que tenía que pasar el río Mapocho, que era... Claro, había haciendas ahí, había haciendas y estaba el barrio de la Chimba, pero el barrio de la Chimba era un barrio popular, no era un barrio alto, era un barrio popular, y además, fíjate que en el siglo XIX comienza a crear, toda la zona que está al norte del Mapocho es la zona irracional de Santiago, porque ahí se ubica la Chimba, pero además se ubica el mercado, ¿cierto? Se ubica que es popular, se ubica el cementerio, se ubica el psiquiátrico, el cementerio es más el psiquiátrico, o sea, toda la parte irracional, digamos, y popular de la ciudad, la que la elite no quiere, está para el lado norte de la ciudad. El cementerio, el psiquiátrico, todas esas cosas que a la elite no le gustan, están para el lado norte de la ciudad. ¿Te fijas? Claro, había haciendas y chacras de gente importante ahí, pero... O sea, por ejemplo, había residencia en Echeverría, Olivos. Sí, eso sí. Inmediatamente detrás de los conventos carmelitas. Claro. De hecho, por ejemplo, la parroquia de la Estampa, que está al llegar a Olivos, fue un regalo que hizo la congregación carmelita femenina. Ya. ¿En qué época del siglo XVII? La parroquia de la Estampa, la sexta iglesia más antigua de Santiago. Del 16. Debe ser del comienzo, debe ser del 16. Sí. O sea, el 16 o comienzo del 17. Sí, es muy antigua, pero no sé si el edificio es de esa época. La parroquia sí. Claro, la parroquia, porque es muy esto, la leyenda, la parroquia no está alineada a la calle porque en la Estampa la Virgen del Carmen cayó choquita. Claro. Entonces conservaron en la proporción. Claro. Y bueno, y ahí a la altura del 600 está el convento de Carmen Bajo de San Rafael, pues, donde estuvieron la hija del corregidor Sañartu, que todavía está en pie, está impecable. Eso era de la Vicaría Episcopal Norte, pero después se cambió.
Pero yo he estado alguna vez en la capilla. Impresionante, ¿no? Porque eso aprueba bombardeos nucleares. ¿Sí? No se va a caer con facilidad, claro. Y yo creo que los terrenos de la congregación deben haber llegado hasta Olivos. Y probablemente donde después se trazó la avenida La Paz. Claro. Y probablemente hasta Vivaceta. Porque ahí le regalaron, la congregación masculina le regaló unos terrenos a donde está ahora la Fundación La Rosa. Oye, mira, pero este fenómeno, como te decía, de inversión-sucesión, en que la gente se va cambiando, crea una suerte de nuevos asentamientos al interior de la ciudad que corresponden a estratos sociales. Pero eso es interesante, que el contexto en que ocurre. Porque, por ejemplo, cuando tú ves Bogotá, ¿ya? O Quito, ¿ya? Dos capitales de Sudamericana. Yo estudié Bogotá. En el mismo periodo, 1850, 1920, Bogotá, Quito no crecen mucho. Prácticamente no cambian mucho. Porque son países que no están creciendo económicamente, que no tienen boom exportador. Entonces las ciudades crecen acá, crecen en Argentina, en Uruguay y en Chile, pero en Ecuador y Colombia no están creciendo las ciudades hasta la década del 30 del siglo XX. Entonces prácticamente no hay muchas barriadas allá, hay convertidos, pero en pequeña cantidad, ¿ya? Y no tienen ese crecimiento urbano inorgánico que tienes acá hasta el siglo XX, porque acá tenemos una economía exportadora que está creciendo y que está generando crecimiento urbano. Entonces esa es la diferencia, por ejemplo, con Caracas, con Bogotá, con Quito, que no están creciendo. Y con Santo Domingo, con Puerto Príncipe, con San José de Costa Rica, no está creciendo esas ciudades. Pero, Lima fue tan rica como dicen habitualmente. Lima fue una ciudad muy rica. ¿Por qué no creció? Es que Perú tuvo una depresión económica que se inicia en la década de 1780. Ahí investigué, mira, yo trabajé con un historiador peruano, en realidad un economista peruano, que se llama Bruno Seminario, ya que en paz descanse. Ya fue mi tercer maestro. O sea, está Armando Ramón, Mario Matus, ¿cierto? José Díaz, y está Bruno Seminario. Y Bruno reconstruyó el PIB de Perú en los últimos 4 siglos. Es un trabajo monumental. ¿Ya? Entonces ellos se dio cuenta que la economía de Perú se había comenzado a derrumbar en la década de 1780, cuando vienen las rebeliones andinas, Tupac Amaru y compañía, ¿cierto? Y comienza a haber problemas con la economía de Perú, y con la independencia de Perú esto se va a acentuar. Claro, porque Perú era el centro del virreinato, y cuando viene la independencia pierde esa condición y pasa a ser solo la capital de Perú, nada más. Ya no depende Bolivia de Perú, ya no depende Chile de Perú. Entonces no es parte del virreinato, es simplemente un país más. Y claro, Lima decae, y recién en la década del 50 del siglo XX, con el guano, comienza a recuperarse la economía peruana. Recién. Claro, porque Chile tiene mayores relaciones con el virreinato de La Plata. La gente iba para allá. En la época con el colonial no, el vínculo era con Perú. Claro, Chile el formal, el administrativo. No, y también había tanto intercambio económico con... De hecho, si tú ves la lengua chilena, está llena de palabras quichua, está llena. La palabra chupalla, por ejemplo, es quichua. La palabra guaso es quichua. La palabra guata es quichua. No son mapuches, son palabras quichua. Y vienen precisamente de intercambio con Perú. Ya la sopaipilla, como te dije hace una otra, es producto de este intercambio, de trigo por este caca. Entonces es parte del intercambio con Perú. Hay mucha influencia peruana hasta el siglo XIX. Después del siglo XIX eso va a desaparecer prácticamente. Voy a tener que volver a leer algunas cosas. Siento que algunos... Bueno, tú estudiaste en la Católica en la Chile, te iba a preguntar si conoces a la gente de la Universidad de Santiago, donde hay un núcleo interesante. Sí, voy con profesores de ahí, voy con muchos profesores de ahí. De hecho, una de las personas que más marcó de esa universidad fue Lucho Ortega, que ya jubiló, ya no está en la universidad, en los Sánchez. Oye, lo que tú haces, ¿qué docencia haces? Ahora estoy con... Pero cuéntame un poco más en detalle para poder entender. Mira, hago cursos de Historia de América. Ya. ¿Qué periodo? ¿Toda la historia de América o periodo? No, me han dado hasta ahora siglo XIX y contemporánea. Ya, o sea, he hecho Historia de América y en Historia de la Chile. He hecho Historia de América siglo XIX, que es un curso
que ahí uno ve toda la transición al capitalismo, ¿cierto? Al capitalismo periférico, por supuesto, las repúblicas oligárquicas, el liberalismo, todas esas cosas uno las ve ahí. Y el segundo curso que hago es ya América Contemporánea, que también he hecho. También he hecho cursos de instrucción en historia que son ya más específicos, son más teóricos, de teoría de la historia. Y en la FEN hago cursos de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, hago clases de historia económica mundial. Y les enseño los modelos de desarrollo, cómo han cambiado. ¿Y desde cuándo? ¿Desde 1860 hasta hoy día. Ya. Terminamos con China, con Xi Jinping. Terminamos. Sí, pues llegamos hasta hoy día. Pues, claro. No. Uno no puede terminar la historia económica sin mencionar a China. Sí, China no, es la potencia. Y a su famoso, ¿cómo se llama? Deng Xiaoping, que fue pero claro, la teoría del gato. O sea, si uno quiere estudiar los últimos 40 años sin China, eso no se puede hacer. O sea, para los últimos 40 años China es la gran potencia mundial que ha emergido en los últimos 40 años. Y hay que tomarla en cuenta. ¿Qué piensas de las leyes de la historia? Yo no creo que la historia tenga leyes. Los historiadores generalmente estamos en contra de esa idea. Los sociólogos quizá no, pero los historiadores estamos en contra de la idea de que pueda haber leyes de la historia. ¿Y qué teorías hoy día están en boga en historia? En historia hoy día hay varias especialidades. Los temas que generalmente más se trabajan en Chile hoy día son historia cultural, con un enfoque más postmoderno, ¿cierto? más identitario, ¿cierto? Vinculado a la resistencia, ¿cierto? A esta cosa más identitaria, ¿ya? Y temas de historia política, ¿ya? Que son que es la historia más tradicional, ¿cierto? La historia social tradicional, ¿cierto? Movimientos sociales, partidos políticos, ¿cierto? Esos son los temas que tenemos. Y hay un pequeño nicho que somos los historiadores económicos, que somos los raros de la película, ¿ya? Y que trabajamos muchas veces en facultades de economía, no trabajamos en historia. Trabajamos en facultades de economía, en el paro de economía, porque trabajamos y con la economía. Entonces tenemos que beber un poco de la economía, no solamente de la historia. ¿Y los quieren los economistas? ¿Puedo decirlo acá? Sí, claro. No nos quieren mucho, la verdad. No nos quieren mucho. No es que no nos quieran, es que tienen un sentido de superioridad un poquito especial los economistas. A sociología llega harta gente que ha estudiado historia. Ah, sí, mira. Sí, siempre hay uno o dos que están un semestre o un año. Ya, claro. Y también al revés, hay gente que va de historia a sociología también. Ya, también pasa. No tanto, pero pasa. Así que no. Como en mi caso, yo recuerdo que yo estudié un año y medio de sociología en la Católica. Claro. Hace ya 20 años atrás. ¿Dónde estudiaste la media? Yo estudié en Verbo Divino. Ya. Nosotros, yo fui scout de la Federación de Católica, entonces nosotros no le decíamos, le decíamos a los padres alemanes. Sí, estudié ahí, en Colegio Cura, de Lid. ¿Sabes dónde estaba? Aquí en el metro Los Héroes. Ah, ¿sí? Sí. Mira. Sí. Bueno, oye, Ignacio, quiero agradecerte, ha sido muy entretenido, nos hemos paseado por la economía como si nada. De temas. Así que, y a ustedes, señores auditores, también les agradezco mucho haber tenido paciencia para todo este tipo de salto gimnástico histórico. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti por la invitación. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como Aventura, una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.